El libro del profeta Nahum. Este breve libro profético es una colección de poemas que anuncian la caída de uno de los peores opresores de Israel, el antiguo imperio asirio y su ciudad capital, Nínive. Los asirios se levantaron como uno de los primeros grandes imperios en el mundo, y su expansión hacia Israel resultó en la destrucción total y el exilio del reino del norte con todas sus tribus. Los ejércitos asirios eran violentos y destructivos a una escala que el mundo jamás había visto. Así que Israel y sus vecinos estaban esperando la caída de Asiria, que llegó eventualmente en el año 612 a.C. Los babilonios se levantaron y empezaron una rebelión que dominó a Nínive e hizo caer el imperio asirio. Así que el capítulo 2 ilustra la caída de Nínive con una poesía vívida y el capítulo 3 explora la caída del imperio como un todo. Pero este libro no es solo una furiosa diatriba en contra de los enemigos de Israel. El capítulo introductor nos muestra que hay mucho más sucediendo aquí. El libro inicia con un poema alfabético incompleto, el cual comenzó describiendo una poderosa aparición de la gloria de Dios. Esto es muy similar a la manera en que inició el libro anterior, Miqueas, y de cómo el siguiente libro, Habacuc, concluirá. Y es Dios, el Creador Todopoderoso, viniendo a confrontar a las naciones y a traer su justicia sobre su maldad. Y el poema empieza citando la famosa frase con la que Dios se describe a sí mismo después del incidente del becerro de oro en el libro de Éxodo, capítulo 34. El Señor es lento para la ira, Él es imponente en su fuerza, Él no dejará a nadie sin castigo. Así que el resto del poema va de un lado a otro, contrastando el destino de las naciones violentas y arrogantes con el destino del remanente fiel de Dios. Cuando Dios destruya a todos los imperios arrogantes, Él proveerá refugio para aquellos que se humillen delante de Él. Ahora, esto es lo que es realmente interesante. Pensabas que este libro solo se trataba de Asiria, pero Nahum no menciona en ningún lado a Nínive o a Asiria en el capítulo 1. Y cuando describe la caída de los malos, él usa el lenguaje de Isaías sobre la caída de Babilonia, que sucedió mucho después en la historia. Y no solo eso, Nahum también describe la caída de los malos como buenas nuevas para el remanente del pueblo de Dios. Es una alusión directa a las buenas nuevas de Isaías sobre la caída de Babilonia. Así que todos estos pequeños detalles del capítulo 1 se unen para comunicar un punto clave. Para Nahum, la caída de Nínive se presenta como un ejemplo, como una imagen de cómo Dios está trabajando en la historia en cada época. Cómo Él no permitirá que los imperios arrogantes o violentos de nuestro mundo permanezcan para siempre. Y así, el mensaje de Nahum es de hecho muy similar al de Daniel. Asiria se destaca dentro de una larga línea de imperios violentos a través de la historia. Y el destino de Nínive es un recordatorio del compromiso de Dios de hacer caer a los violentos y arrogantes en todas las épocas. Con esta perspectiva del capítulo inicial, el libro entonces regresa a su enfoque en Asiria. Y así, el capítulo 2 describe la batalla de Nínive y el derrocamiento de la ciudad en etapas progresivas. Primero vemos la línea de combate de los soldados babilonios, y luego leemos sobre la carga de los carruajes. Luego, el caos en los muros de la ciudad conforme la ciudad es invadida. Luego, la matanza del pueblo de Nínive. Y luego, el saqueo de la ciudad. El capítulo 3 continúa describiendo los resultados de la caída de la ciudad para el imperio como un todo. Nahum inicia anunciando una desgracia sobre la ciudad que fue construida por sus reyes con la sangre del inocente. Es una imagen de cómo la injusticia estaba arraigada en el mismo sistema que hacía a Asiria tan exitosa. Pero su violencia ha sembrado las semillas de su propia destrucción. Así que Asiria caerá delante de Babilonia. El libro concluye con una burla contra el derrocado rey de Asiria. Él es golpeado con una herida fatal, y de las naciones que él oprimió alguna vez, nadie viene a ayudarlo. Más bien, ellos cantan y celebran su destrucción, y así termina el libro. Este es un libro sombrío, pero es importante ver cómo el mensaje de Nahum trata de los trágicos y perpetuos ciclos de violencia y opresión humana en todas las épocas. La historia humana está llena de tribus y naciones que se elevan a sí mismas y utilizan la violencia para tomar lo que quieren, produciendo la muerte del inocente.
Y el libro de Nahum utiliza a Asiria y Babilonia como ejemplos para decirnos que Dios se aflige y que a Él sí le importa la muerte del inocente, y que su bondad y justicia lo llevan a orquestar la caída de las naciones opresivas. Y el juicio de Dios sobre el mal es una buena noticia, a menos, claro, que seas Asiria. Lo que nos lleva de vuelta a la conclusión del poema inicial en el capítulo 1, el cual nos dice que el Señor es bueno y que es refugio para el día de la angustia. Él protege a los que se refugian en Él. Y así, el breve libro de Nahum invita a cada lector a humillarse delante de la justicia de Dios y a confiar que a su tiempo Él hará caer a los opresores de todas las épocas y en todo lugar. Y de eso trata el libro de Nahum.